Vamos a empezar nuestro estudio de los 12 apóstoles, así que acompáñame a Mateo 10 para ver los que vamos a estudiar el día de hoy. Mateo 10, versículo 2, por favor. Mateo 10, versículo 2. ¿Ya lo tenemos? Vean lo que dice Mateo 10, versículo 2, dice: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Versículo 3, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Zebedeo. Después, ¿qué dice? Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Y versículo 4, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. ¿Ok? Hoy vamos a estudiar a tres hombres. Hoy vamos a estudiar a Jacobo, hijo de Zebedeo, de Alfeo, perdón. Jacobo, hijo de Alfeo. Después vamos a estudiar a Lebeo, por sobrenombre Tadeo, y Simón, el cananista. ¿Ok? Espero que el día de hoy me dé tiempo para estudiar a estos tres hombres. Pero como introducción, hermanos, hemos estado viendo a estos hombres, los cuales el Señor Jesucristo los ha usado y los ha mandado para predicar el reino, ¿no es cierto? También los ha mandado para sanar a hombres y también los ha mandado para echar fuera demonios. Y realmente, hermanos, es fascinante darnos cuenta que a pesar de lo que se cree de estos hombres, como tradicionalmente los vemos, como hombres santos, como hombres que están en un nivel más alto, es asombroso, es fascinante ver que estos hombres fueron ordinarios. Es asombroso ver que estos hombres fueron comunes, así como nosotros. Sin duda, ellos eran opuestos a la santidad que muchas veces se les presume, ¿no? Ellos eran opuestos a todo eso. Ellos eran realmente hombres pecadores. Y muchas veces podemos suponer muchas cosas de ellos como hombres santos, pero la realidad era otra. La realidad es que estos hombres pecaban. Estos hombres se dejaban llevar por sus deleites. Un hombre llamado Henry Drummond, este hombre era un ministro de Escocia. Era un ministro escocés. Y un día este hombre entró a un club de alta sociedad, un club donde había gente de dinero. Y él se dio cuenta que cuando entró en este club, vio que todas las personas que estaban inscritas en el club que todas estaban ahí. Y entonces él aprovechó ese momento y empezó a dar un discurso. Y en ese discurso dijo estas palabras. Él comenzó con estas palabras, escucha. Él dijo: damas y caballeros, la cuota de entrada al reino de los cielos no es nada. No obstante, la suscripción anual es todo. Eso es cierto, hermanos. Esto es cierto. Así es el reino de los cielos. La cuota para entrar al reino de los cielos no es nada. Es gratis. Es por gracia, ¿no es cierto? La salvación es por gracia. Esto es cierto. Pero la suscripción anual lo es todo. Lo es todo. Tú lo debes de dar todo cada día porque has entrado en el reino de los cielos. Esto lo sabían los apóstoles. Esto lo sabían los apóstoles. Ellos estuvieron dispuestos a pagar todo. Ellos estuvieron dispuestos a hacer el sacrificio definitivo en sus vidas. Estos 12 hombres estuvieron dispuestos a darle quizás la espalda a su profesión, a darle la espalda a su estilo de vida, a sus hogares. Ellos estuvieron dispuestos a darle la espalda a sus propios deseos. Ellos dieron todo, ¿por qué? Por seguir a Cristo. Ellos dieron todo por seguir a Cristo. Si nosotros leemos los evangelios, veremos que Jesús, mucha gente lo seguía, ¿no es cierto? Es más, relata la Biblia que eran multitudes grandes que le seguían al Señor Jesucristo, ¿no? Todos estos hombres le seguían porque probablemente eran atraídos por la personalidad del Señor Jesucristo.
eran atraídos por el poder de su palabra, eran atraídos quizás por las verdades que decía, eran atraídos quizás porque el Señor Jesucristo tenía una gran convicción en su corazón de lo que estaba haciendo, ¿no es cierto? Pero también eran atraídos por los milagros, por las señales, por las maravillas que hacía. Bueno, por todo esto la gente quedaba fascinada y la gente empezaba a seguirlo en masas, ¿no es cierto? En masas, y lo seguían y lo seguían. Ahora, todas estas personas que lo seguían, de alguna manera u otra podían llamarse sus discípulos, ¿no es cierto? Porque ellos recibían la palabra del Señor Jesús y ellos entendían y de alguna manera se volvían sus discípulos porque Jesús les enseñaba, ¿no es cierto? Bueno, dentro de esto estaban los 12, estaban sus discípulos, ¿no? Y Mateo es muy claro, vean ahí lo que dice Mateo 10, ahí mismo donde están, vean Mateo 10, pero vamos a leer versículo 1 y versículo 2, que Mateo es muy claro lo que dice en sus palabras, vean. Entonces, llamando a sus 12, ¿qué? A sus 12 discípulos, o sea, a sus 12 aprendices, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Pero ahora nota cómo se refiere a ellos en el versículo 2. Los nombres de los 12, ¿qué? Apóstoles son estos y los marca. Ahora, date cuenta de algo. Mateo primero los llama ¿cómo? Discípulos, aprendices. Ellos pasaron un proceso de aprender, de estar conociendo la palabra, de ver a Jesús. Y después de ese proceso pasaron a ser ¿qué? Apóstoles, o sea, enviados. Ellos pasaron de ser discípulos a apóstoles cuando demostraron que ellos habían aprendido sus lecciones del Señor Jesucristo. Cuando ellos demostraron que entendían, quizás no todo, pero entendían lo que el Señor Jesucristo quería hacer en este mundo. Porque es una realidad y no podemos negar. No todos los que siguieron al Señor Jesús estuvieron dispuestos a aprender las lecciones del Señor Jesús. No todos estuvieron dispuestos a aprender de Él. Esa es una realidad. Y eso lo vemos en Juan 6:26. Acompáñame a Juan 6:26. Vean lo que dice Juan 6:26. En lo que encuentran Juan 6:26, les voy a hablar rápidamente del contexto para poder entender lo que vamos a leer. Juan 6:26. En su contexto, aquí nos estamos encontrando en la mañana después de que el Señor alimentó a los 5,000. ¿Recuerdan esa historia? Que el Señor alimenta a 5,000 contando solo hombres, faltaban mujeres y niños, y que los alimentó con pescados y panes. Bueno, aquí estamos en la mañana, ¿ok? Esto ya pasó. En el versículo 26 nos habla de la mañana. Y vean, realmente estos hombres vinieron al Señor Jesús. El Señor Jesús les dio de comer gratis, de cenar gratis. ¿Y por qué no? Pues ahora vamos por un desayuno gratis, ¿no? Y vean, nos encontramos en el versículo 26. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste ¿qué? El pan y os saciaste. En otras palabras, el Señor Jesucristo dice: su interés en mí no es por lo sobrenatural, no es porque vieron la mano de Dios y vieron lo espiritual. No es porque vieron milagros tan grandes que reflejaban mi divinidad. No. Dice el Señor Jesucristo: su interés por mí es porque comieron y se quedaron llenos. Por eso me siguen, dice el Señor Jesucristo. Ustedes solamente vieron lo físico. Solamente vieron eso. Ahora, versículo 27, vean. Dice el Señor Jesús: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. El Señor Jesús dice: no trabajes por lo físico, trabaja ¿por qué? Por lo espiritual. Trabaja por lo espiritual, trabaja por lo sobrenatural. Tú necesitas dejar
la dimensión natural y necesitas enfocarte en esa dimensión sobrenatural. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Tú necesitas estar preocupado por la eternidad, por el cielo, más que la tierra. ¿Te das cuenta? Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Estos hombres solo iban a Jesús, ¿por qué? Porque ganaban cosas físicamente. En este caso, alimentos. Ellos comían gratis. Ellos comían alimento físico, sin pensar en lo espiritual, sin pensar en lo eterno. Pero ahora nota más abajo en el versículo 53. Versículo 53, vean. Jesús les dijo, de cierto os digo, escucha, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis ¿qué? Vida en vosotros. Jesús dice, si no comes mi carne y mi sangre, no tienes vida en el plano espiritual. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Ahora nota versículo 54, versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es ¿qué? Verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Nota que el Señor Jesucristo menciona la palabra verdadera 2 veces, ¿no es cierto? Esa palabra de verdadera en griego es alateos. Alateos, que significa verdad o real. Eso significa alateos. Verdad o real. O sea, el Señor Jesucristo está diciendo que su carne, su comida, es real. Es una real comida. Y que su sangre, su bebida, es una bebida real. O sea, el Señor Jesucristo está diciendo que esto es el tipo más genuino de comida y de bebida que alguien puede tomar, que alguien puede agarrar en términos espirituales y naturales, por supuesto. Esto es lo más genuino que puede haber, lo más verdadero, lo más real que puede haber en términos espirituales, por supuesto. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Por eso Él incita a que comas su carne y que beba su sangre. Pero vean, versículo 56 más abajo. Versículo 56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué? En mí permanece y yo en él. Esta es una afirmación sorprendente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo? Está diciendo algo muy simple. Por supuesto, Él no habla de comer físicamente la carne y la sangre de Cristo, por supuesto que no. Él no habla de canibalismo. No, Él no está diciendo, tienes que comer mi sangre literal y mi carne literal. No. Esto lo podemos entender fácil. El Señor Jesús está hablando en términos analógicos, está usando una analogía para dar a entender algo. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es, tú no puedes venir a mí solo por lo físico, solo por lo que te doy físicamente. Tú debes de recibirme a mí, ¿cómo? De manera total, dice el Señor Jesús. O todo o nada. No solamente por lo que te doy físicamente, sino por lo que yo soy. Tú tienes que venir a mí por todo o por nada. Estos hombres solamente querían comida gratis, ¿no es cierto? Pero estos hombres no estaban dispuestos a recibir a Cristo por lo que Él era. Eso muchas veces pasa, ¿no? Yo solamente quiero buscar a Cristo por el milagro, para que me sane, para que me dé dinero, para que me ayude con este pecado. Pero tú no vas a Cristo por lo que Él es. Tú no te entregas a Cristo porque Él es Dios. Tú no lo haces. Bueno, estos hombres no lo hacían. Estos hombres lo buscaban solo ¿por qué? Por lo físico. Y ahora, escucha y ve lo que hicieron estos hombres al escuchar estas palabras. Versículo 60, vean. Versículo 60. Más abajito, versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra,
¿quién la puede oír? Dura es esta palabra, dijeron. ¿Quién la puede oír? Algunas personas interpretan este texto diciendo que la gente, la que estaba ahí, no entendía las palabras del Señor Jesucristo. Por eso ellos expresaron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero realmente no creo que esa sea la mejor interpretación. Porque estos hombres sí entendieron perfectamente las palabras que el Señor Jesucristo quiso decir. De hecho, esa palabra que vemos aquí como dura, la palabra dura en griego es escleros. Escleros. Dura es escleros y esta palabra se puede traducir como violento, como insolente, como exigente y como inflexible. Así se puede traducir escleros, dura, violento, insolente, exigente, inflexible. O sea, estos hombres aprendices están diciendo, esta es una afirmación dura, esto es una afirmación insolente, esta es una afirmación ofensiva, imposible de aceptar. En otras palabras, ellos decían que no querían aceptar las palabras del Señor Jesucristo. No que no las entendían, por supuesto que las entendían, y las entendían de una manera muy clara. Pero ellos decían, esta palabra es dura, esta palabra es absoluta, no es flexible para nosotros estas palabras. Porque Jesús estaba diciendo, únicamente yo tengo la capacidad de darle vidas a ustedes. Y tienen que recibirme por lo que yo soy y de manera total. Y si quieres tener vida eterna, entonces me tienes que recibir a mí, dice el Señor Jesús. ¿Y estos hombres qué dijeron? No podemos recibir eso. No aceptamos lo que nos estás diciendo. O sea, ustedes sí aceptan la comida física, pero lo espiritual no lo aceptan. Así eran estos hombres. Nota algo. Los discípulos falsos, ¿qué hacen? Rechazan la palabra de Cristo, ¿no es cierto? Esto es lo que hacen los discípulos falsos. Rechazan la palabra de Cristo. Solo reciben lo que encaja con su vida. Solo reciben lo que les conviene. Pero eso sí, hay mucha gente que viene a la iglesia, ¿no es cierto? Hay mucha gente que canta alabanzas, ¿no es cierto? Hay mucha gente que tiene un pez atrás de su carro, simbolismo del cristianismo, ¿no es cierto? Hay mucha gente que tiene un collar de cruz, ¿no? Hay mucha gente que dice, mi Dios es Cristo, mi Dios es el Padre, ¿no es cierto? Hay mucha gente que estudia la palabra y que ora, ¿no es cierto? Pero cuando la palabra de Dios empieza a darles mandamientos, cuando la palabra de Dios empieza a darles ordenanzas explícitas, en ese momento ellos dicen, no me interesa. ¿No es cierto? Hay mucha gente así. Hay mucha gente así. Los discípulos falsos, al final, van a aceptar solo lo que encaje con su vida. Los discípulos falsos, al final, van a aceptar solo con lo que encaje con sus deseos pecaminosos, con su estilo de vida. Y vean lo que pasó, versículo 61. Como resultado, versículo 61, ahí mismo, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Vean, date cuenta, Jesús no dice, ¿esto te confunde? No, él está diciendo, ¿esto te ofende? Esa palabra de ofende, hermanos, en griego es escandalizo. Escandalizo. Y esta palabra es muy interesante. Escandalizo es muy interesante porque esta palabra da la idea de caer en una trampa. Eso es lo que da la idea de esta palabra, de caer en una trampa. Esta palabra a veces la usaban cuando veían que ponían como un palo con una carnaza dentro y un animal llegaba y entonces jalaba la carnaza y la trampa se caía. Entonces, así usaban esta palabra, como caer en una trampa, escandalizo, ¿no?
y un palo aplastaba al animal y lo mataba. Mataba al animal, así antes los cazaban. Bueno, teniendo esto en mente, el Señor Jesús está diciendo, cuando yo los alimentaba, ustedes estaban bien. Cuando yo los curaba, ustedes estaban bien. Nosotros teníamos algo, ¿no es cierto? Nosotros teníamos una relación entre nosotros. Pero cuando les dije que me recibieran todo o nada, ¿acaso se mató nuestra relación entre nosotros? ¿Acaso fue una trampa para ustedes que hizo que ustedes se fueran y que esta relación se rompiera? ¿Acaso se terminó lo que había entre nosotros? Eso es lo que le está diciendo Jesús a sus discípulos, a los 12 discípulos. Pero ¿sabes? La respuesta es sí. Algo se rompió. Cayeron en la trampa y algo se mató, algo murió ahí. Vean versículo 66 más abajo. Versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué? Volvieron atrás y ya no andaban con él. Algo se rompió, ¿se dan cuenta? Cayeron en esa trampa y murió. Algo murió ahí. Realmente muchos hombres no quisieron el compromiso total con Cristo. Muchos hombres aventaron la toalla. Alimento gratuito, maravilloso, ¿no? Curaciones, súper. Compromiso, no estoy interesado. Ahora no, joven, como dicen, ¿no? Así eran estos hombres. Estos hombres no querían nada con Cristo. Y no querían compromisos con Cristo. Versículo 67, 6-7. Dijo entonces Jesús a los 12, escucha, ¿queréis acaso iros también vosotros? Les pregunta el Señor Jesús. Pero nota aquí algo que quiero que vean. Aunque los demás se fueron, los 12 seguían ahí. Los 12 seguían ahí. Ellos no eran personas que solamente seguían a Cristo por seguirlo. No. Estos 12 calcularon el costo, perseveraron en la fe, pagaron el precio y siguieron a Cristo. ¿Cuándo qué? Cuando los demás se fueron, ¿no es cierto? Cuando los demás se alejaron de Cristo. Ellos seguían. Ve, versículo 68. Versículo 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La gente solo veía lo físico. Pero ¿qué pasó con Pedro? Pedro se dio cuenta de algo más allá, ¿no es cierto? Pedro se dio cuenta de una verdad grande y espiritual. Y dijo, Jesús, tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Pedro declaró unas palabras maravillosas y grandes y monumentales acerca de Jesucristo. Pero hermanos, quiero que vean que estos hombres que están estudiando, que están con Él, con Jesucristo, estos 12 hombres, por propia voluntad, decidieron seguir a Cristo. Los demás se fueron, pero ellos decidieron seguir a Cristo. Ellos hicieron un compromiso de todo. Hicieron un compromiso total con Cristo. Estos 12 hombres van a seguir a Cristo, van a comer su carne, van a beber su sangre y van a pagar el precio si es que se tiene que pagar. Ellos están dispuestos ¿a qué? A todo. Ellos entienden el compromiso. Dice las Escrituras que un hombre quería seguir a Cristo y Cristo le dijo, sígueme, pero este hombre prefirió mejor ir a sepultar a su padre, ¿no es cierto? Hubo otro hombre que quería seguir a Cristo, Cristo le dijo, sígueme, y este hombre dijo, espérame, tengo que despedir a mis parientes, ¿no es cierto? Otro hombre que quería seguir a Cristo y Cristo le dijo, sígueme, y ese hombre prefirió tener comodidades que seguir a Cristo. ¿No es cierto? Bueno, así no eran los 12. Los 12 no eran así. Ellos echaron el compromiso y ellos llevaron a cabo ese compromiso.
Esa es una realidad. Los 12 hicieron un compromiso total con el Señor. Ahora, ¿por qué les di esta introducción, hermanos? Porque hoy vamos a ver a 3 hombres que se encuentran entre estos 12 que decidieron echarse el compromiso, que decidieron seguir a Cristo de manera total, pero estos hombres, cuando vemos sus vidas en las Escrituras, ¿qué crees? No hay nada. No hay nada. No vemos absolutamente nada. Solo se habla de uno, pero es muy poquita la información. Pero, ¿sabes, hermanos? Vamos a ver y vamos a estar seguros de que estos 3 hombres, aunque no hay nada de información en la Biblia acerca de ellos, estos 3 hombres quisieron ese compromiso con Cristo. Estos 3 hombres que pertenecían a los 12 se entregaron de manera total a Cristo. Eso no lo tenemos que negar. Ellos se entregaron de manera total a Cristo. Entonces, vamos a ver a estos hombres. Vean lo que dice Mateo 10, versículo 2, para volver a recordar. Mateo 10, versículo 2. Dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, y aquí vienen los que vamos a estudiar. Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista. ¿Ok? Lebeo por sobrenombre Tadeo. Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón el cananista. Estos 3 los vamos a estudiar. A lo largo de nuestro estudio hemos hecho la pregunta, ¿qué tipo de hombre o qué tipo de persona puede usar Dios? ¿Qué tipo de persona puede usar Dios? Y bueno, hemos estado encontrando respuestas muy interesantes, ¿no es cierto? Porque Dios puede escoger a todo tipo de personas. Sin duda, el Señor Jesús puede tomar a cualquier tipo de material en bruto y usarlo para la extensión de su reino, ¿no es cierto? Sin duda alguna, Cristo puede tomar una vida pecaminosa, una vida sin valor, lavarla con su sangre, darle su espíritu y hacerla una bendición para los demás. Dios puede hacer eso. Y eso es lo que hizo el Señor Jesucristo con estos 12 hombres. Tomó esa materia en bruto y ¿qué hizo? La usó para su gloria. Hay algo que quiero que recuerden, hermanos, y para los que no han escuchado los otros videos o los otros estudios, estos 12 hombres están divididos en 3 grupos y en cada grupo vemos a 4 hombres. ¿Okay? Si hacemos la suma nos da 12, ¿no? 4, 8, 12. Bueno, el primer grupo es el grupo que tiene aquellos líderes grandes, líderes fuertes como ¿quién? Como Pedro y como Jacobo. También este grupo 1 tiene a los hombres que aman a otros hombres, como Andrés y como Juan, ¿no es cierto? Ese es el grupo 1, Pedro, Jacobo, Andrés y Juan. En el grupo número 2 encontramos a hombres buenos como Felipe, como Bartolomé, como Tomás y como Mateo. ¿Ok? Pero en el grupo 3 encontramos a Jacobo, hijo de Alfeo, a Lebeo y Simón el celote. Por supuesto, estos 3 hombres, ¿alguien me puede decir algo acerca de ellos? ¿Ustedes conocen a estos 3 hombres? Si yo les digo, ¿ubicas a Pedro? Me vas a decir, sí, claro, es el que caminó sobre el agua, ¿no? Si te digo, ¿ubicas a Juan? Me vas a decir, claro, pues el hijo del trueno, ¿no? Es el que Jesús amaba, el que se acostó a un lado de Jesús. Bueno, si yo te digo, ¿quién era Simón el celote? O el cananista, Simón el cananista, ¿qué me vas a decir? Pues nada, porque la Biblia no habla de ellos. La Biblia no habla de ellos. Pero hermano, aún nos falta tiempo, todavía no te vayas. Vamos a estudiar. Aunque la Biblia no hable de ellos mucho, hay algo y hay algunas cosas que podemos sacar acerca de ello. ¿Ok? Ahora, quiero que recuerdes, el grupo más cercano de Jesucristo, ¿quién era? El grupo 1.
¿no? ¿Recuerdan? El grupo 1 es el grupo que tenía una relación más íntima con Jesús. El grupo 2 tenía ahí una relación más o menos de íntima con Jesús, pero el grupo 3, pues vemos que casi no tenían una relación íntima con el Señor Jesucristo. Pero sabes, eso es maravilloso, porque estamos viendo que Dios puede usar a cualquier tipo de hombres, ¿no? Dios puede usar a hombres comunes y corrientes como ellos, y así también nos puede usar a nosotros. Y sabes, aunque el grupo 3, que es el que vamos a estudiar, no tenía una relación íntima con Jesús, aún así, ellos fueron escogidos de manera especial por Cristo. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio, para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Y estos hombres del grupo 3, que no tienen tanta intimidad con el Señor Jesucristo, en un futuro ellos van a reinar las 12 tribus de Israel, como lo marca Apocalipsis. Y eso es sorprendente porque Dios los usó a ellos. Cristo los usó a ellos. Ahora sí, vamos a ver a Jacobo, hijo de Alfeo. Jacobo, hijo de Alfeo. Hay unas palabras de un libro apócrifo muy famosas. Estas palabras dicen: alabemos ahora a los hombres famosos. Eso dicen estas palabras en un libro apócrifo. Alabemos ahora a los hombres famosos. Si fuera este el caso de alabar a los hombres famosos, ¿qué crees? Jacobo, hijo de Alfeo, no estaría en nuestra lista. Jacobo, el hijo de Alfeo, él nunca sería invitado a un programa de televisión. Él nunca sería invitado o nunca se encargaría de escribir un prefacio. Él tampoco hubiera sido el hombre que orara enfrente de una conferencia. Jacobo no hubiera sido ese hombre. ¿Por qué? Porque ¿quién conoce a Jacobo, hijo de Alfeo? ¿Quién lo conoce? ¿Tú sabes algo en la Biblia que diga acerca de él? No, porque no dice nada. Simplemente es un nombre. Jacobo, el hijo de Alfeo. Solamente es un nombre. Y él tuvo un nombre famoso. Jacobo era un nombre muy famoso que se usaba mucho en esa época. ¿Y sabes algo? Probablemente este Jacobo, el hijo de Alfeo, pudo haber sufrido mucho. ¿En qué sentido me refiero? En que dentro del grupo de los 12 había otro Jacobo. ¿Quién era? ¿Recuerdan quién era ese Jacobo? Sí. Había otro Jacobo dentro de los 12. Jacobo, hijo de Zebedeo. ¿Recuerdan quién era Jacobo, hijo del Zebedeo? ¿Cómo los apodó el Señor Jesucristo a él y a su hermano? Los hijos del trueno, exactamente. Entonces vemos que existía otro Jacobo, y el Jacobo, hijo de Zebedeo, era de alguna manera más importante que este Jacobo porque sobresalía más en carácter y en condiciones, por supuesto, ¿no? Entonces probablemente este Jacobo, hijo de Alfeo, tenía esa lucha, porque vemos que nunca se escribe nada de él. Vemos que no dice ninguna palabra de él y nunca se dice nada. Solo en Marcos 15:40, vean lo que dice Marcos 15:40, que realmente no nos ayuda mucho, pero vean, Marcos 15:40. Marcos capítulo 15, versículo 40, ¿ya lo tenemos? Dice así, Marcos 15:40. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de ¿quién? De Jacobo el menor y de José y Salomé. Este Jacobo el menor es Jacobo el hijo de Alfeo. Pero nota, ¿aquí cómo se le llama? Jacobo el menor. O sea, Jacobo el pequeño. Ese era Jacobo, el menor, el pequeño.
¿Quién era Jacobo el grande? El hijo de Zebedeo, el hijo del trueno, porque él era pues, más conocido, él tenía una personalidad más grande. Pero este Jacobo, hijo de Alfeo, era el pequeño, el menor. Esa palabra menor en griego es micros, y significa pequeño de estatura. Y probablemente también indique a pequeño de edad. Entonces, este Jacobo Alfeo, hijo de Alfeo, era pequeño de estatura y pequeño de edad. Sería un joven pequeño. Ese sería Jacobo el menor, Jacobo el hijo de Alfeo. Por eso Marcos lo llama el menor. Entonces, esto nos indica que este hombre era joven, era pequeño, no era muy alto y no tenía una personalidad poderosa. Ese era Jacobo el hijo de Alfeo. Alguien, pues realmente no con muchas expectativas, ¿no es cierto? ¿Y sabes? Sabiendo esto de Jacobo, es bueno saber que nuestro Señor Jesucristo no depende de hombres fuertes, ¿no es cierto? Nuestro Señor Jesucristo no depende de superhombres, porque Él tiene el poder para usar tanto a grandes como a pequeños. Por así decirlo, este Jacobo estaba en la oscuridad, por así decirlo, porque pues, no se sabe realmente nada de él. No vemos quién era este Jacobo. No hay algo que nos pueda decir cuál era su verdadera personalidad. Él estaba en la oscuridad. Y sabes, probablemente eso sea bueno. Probablemente sea bueno que no se nos mencione nada acerca de él. ¿Sabes por qué? Porque Jacobo nunca hace una pregunta. Jacobo nunca lo ves interactuando ahí con alguien. Y probablemente eso nos indique que él era obediente al Señor, que él obedecía al Señor. ¿Por qué? Solo pensemos en esto. Pedro, se habla mucho de Pedro en las Escrituras, ¿no es cierto? Pedro aparece mucho, pero si analizas todos los pasajes donde aparece Pedro, ¿qué crees? La mayoría son en sentido negativo. Es porque Pedro o ha pecado o ha caído en algo. Entonces, de alguna manera se habla mal de Pedro, ¿no? Pero de Jacobo nunca se aparece. Nunca se dice, Jacobo hizo esto. Jacobo, hijo de Alfeo, hizo esto. No. Quizás porque él obedecía a Dios. Quizás porque él hacía lo correcto delante de Dios. Entonces no había nada en cual lo podían tachar. Entonces, eso podría haber sido que no se mencionara a Jacobo, pero sin duda él pertenecía a esa oscuridad. Tú lo ves atrás, porque no se menciona nada. No se menciona nada de él. Solo que era un hombre de baja estatura y que era probablemente joven. Nada más mencionamos eso. Y seguía, por supuesto, seguía el camino de Dios como los otros 12. Este Jacob entregó todo por Cristo. De hecho, los primeros padres de la iglesia dicen que Jacobo, hijo de Alfeo, predicó en Persia, lo que hoy en día es Irán, que hasta allá estuvo predicando el Evangelio y llevó el Evangelio hasta todas esas tierras de Irán. Y por supuesto, los hombres que radicaban allá no quisieron escuchar a Jacobo, hijo de Alfeo, y lo crucificaron. Lo crucificaron. Realmente nosotros podemos ver que el Señor usa a gente callada, a gente desconocida, pero que esta gente lleva el reino de Dios a todas las naciones. ¿No es cierto? ¿En dónde fue a predicar? En Persia. ¿En Persia? En Persia, lo que hoy en día es Irán. Ah, O sea, claro, ya pasaron 2000 años. Lo que hoy en día es Irán. ¿Ok? Y saben, les voy a dar un dato curioso acerca de Alfeo, de Jacobo, perdón, hijo de Alfeo. ¿Recuerdan lo que vimos la semana pasada acerca de Mateo? Mateo era su nombre griego, ¿no es cierto? griego. Y su nombre judío, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? Leví. Leví. Exactamente, así lo menciona Marcos, ¿no es cierto? Leví. Pero ahora vean lo que dice Marcos 2:13. Como dato curioso. Ajá, Marcos 2, versículo 13. Marcos 2, versículo 13.
Él nos va a relatar la historia de Mateo. Vean, cuando el Señor Jesucristo lo llamó. Marcos 2, versículo 13, ¿ya lo tienen? Escuchen. Después volvió a salir al mar. El Señor Jesucristo volvió a salir al mar y toda la gente que venía a Él y les enseñaba. Pero vean, versículo 14. Y al pasar vio ¿a quién? A Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y levantándose, le siguió. Mateo se llamaba Leví, hijo de Alfeo. Y al que estamos estudiando, ¿cómo lo llaman? Jacobo, hijo de ¿qué? De Alfeo. Eso quiere decir que probablemente ellos dos eran hermanos, ¿no? Dense cuenta, probablemente eran hermanos Mateo y Jacobo, hijo de Alfeo. ¿Se dan cuenta? Como dato curioso, ahí está. Probablemente eran hermanos. Ahora, como no tenemos información de Jacobo, hijo de Alfeo, pues hasta aquí acabamos su historia. Vamos a ver ahora a otro hombre, al que le sigue, que se llama Lebeo, o por sobrenombre Tadeo. Vamos a ver rápidamente a Lebeo, por sobrenombre Tadeo. ¿Ok? Ahora, si tú lees el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, tú te vas a dar cuenta que Lebeo o Tadeo tiene otro nombre. Se llama Judas. Judas. Y no es Judas Iscariote, es otro Judas. Pero vean lo que dice Lucas 6:15 para que vean que no estoy mintiendo. Lucas 6:15. El Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 15. Aquí también Lucas nos presenta el listado de los 12 discípulos. En Lucas 6:15, ¿ya lo tenemos? Vean, empieza con Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, y vean, después ¿quién dice? Judas, hermano de Jacobo. Y después dice, ¿Judas quién? Judas Iscariote. ¿Te das cuenta? Hay dos Judas. Judas Iscariote, el traidor, y Judas, hermano de Jacobo. Entonces, Lucas menciona a Judas, pero Mateo menciona ¿cómo? Lebeo, ¿no? Por sobrenombre Tadeo. Entonces, ¿eso qué nos da a entender? Que él se llamaba Judas. Judas. Entonces, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, se llamaba Judas. Y sabes, Judas también era un nombre muy común. Muy común. Judas significa Jehová guía. Eso significa Judas. Jehová guía. Y muchos hombres en esta época ponían ese nombre a sus hijos, Judas. De hecho, Judas Iscariote vino a darle mala fama, pero es un nombre hermoso. Significa Jehová guía. Jehová guía. Entonces, probablemente el nombre de este hombre real era Judas. Era Judas. Después, él recibió el nombre de Lebeo y de Tadeo. ¿Esto por qué? Porque antes era muy común ponerle nombres a las personas en lugar de apodos. Hoy en día ponemos apodos, ¿no? Para referirnos a una característica buena o mala de una persona. Bueno, antes no lo hacían así. Antes les ponían nombres para referirse a una característica. Y bueno, Tadeo viene de una palabra fascinante. Tadeo viene de una raíz hebrea que se llama tat. Tat. Esta raíz hebrea tat tiene el sentido de un pecho femenino. Tat. Tat. Y tiene el sentido de un pecho femenino. ¿Por qué? Porque tat significa, o Tadeo significa hijo de pecho. Eso significa Tadeo. Hijo de pecho.
¿Esto qué nos puede indicar? Esto nos puede indicar que Tadeo, por así decirlo, era el bebé de su familia. Sí. ¿Sí? En esa época las personas tenían muchísimos hijos. ¿Ok? Y bueno, Tadeo era el bebé de la familia. Era el bebé de mami. Era el hijo de pecho. Por eso le pusieron Tadeo. Porque él era el hijo de la familia, el bebé. ¿Ok? Por eso le pusieron Tadeo. Ahora, también lo llamaban Lebeo, ¿no es cierto? Lebeo. Lebeo también podría ser un apodo. Tanto Tadeo como Lebeo podían ser apodos. Y Lebeo viene de la raíz hebrea lep. Lep. Ajá, lep. Y lep significa corazón. Lep significa corazón. Entonces, él era un hijo de corazón. O sea, era una persona con un corazón grande, ¿no? Ajá. Hijo de corazón. Ajá, hijo de corazón, lep, hijo de corazón. Y, ¿sabes? Antes, cuando a una persona le decían, tienes un corazón grande, no significa como nosotros que entendemos que es una persona buena, ¿no es cierto? Ajá. No, antes ellos se referían para indicar que esa persona era valiente. Tienes un corazón grande, eres una persona valiente. Ajá, entonces vemos que este hombre era el bebé de la familia, por una parte, pero por otra parte lo veían como un hombre valiente, como un hombre que siempre iba hacia adelante. Su familia lo veía como el bebé de la mamá y los discípulos lo veían como un hombre valiente, fuerte, con carácter. ¿No es cierto? Y de la misma manera, las escrituras pues no nos muestran mucho acerca de él. Solo vean lo que dice Juan 14, donde podemos ver una pequeña luz. Juan 14, versículo 21. Juan 14, 21. El Evangelio de Juan 21, ¿ya lo tenemos? Sí. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esta es una afirmación muy grande, ¿no es cierto? Sí. Esta es una afirmación muy asombrosa. Porque si guardas los mandamientos, entonces tú estás mostrando que amas a Cristo. Si tú dices que lo amas, si tú dices yo amo al Padre, yo amo a Cristo, y no cumples con esto, entonces no estás obedeciendo y por lo tanto no lo amas. Eres un mentiroso. No lo amas. Hay que considerar estas palabras, ¿no es cierto? Hay que pensar y meditar en estas palabras muy seriamente. Yo digo que amo a Cristo, entonces por ende tengo que obedecerlo. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Pero vean, esta es la razón por la cual la gente de allá afuera no conoce a Dios. Esta es la razón por la cual los hombres no pueden venir a la verdad. ¿Por qué? Porque no le aman. La gente no ama a Dios. Y escucha, Dios únicamente se puede manifestar a un corazón que lo ama, o sea, a un corazón que lo obedece. Solo Dios se puede manifestar a esa persona si esa persona lo obedece. De hecho, esa palabra de manifestar fue lo que abrió la pregunta de Judas, Lebeo, Tadeo. Vean lo que dice versículo 22. Versículo 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, o sea, Judas, Lebeo, Tadeo, el otro Judas. Le dijo Judas, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Si puedes ver, este hombre Judas Lebeo está pensando en una manifestación terrenal. Él estuvo con Cristo,
él estuvo pensando que Cristo se iba a manifestar con un gobierno terrenal, que él iba a derrocar al imperio romano, y por eso él pregunta, ¿cómo es posible que tu reino esté aquí en la tierra? ¿Cómo es posible que tú establezcas tu trono de David aquí en la tierra y que el mundo no te va a ver? ¿Cómo es posible que pase eso? ¿Cómo es posible que tú vengas con tu reino aquí en la tierra y que el mundo no te vea? Digo, ¿cómo puede ser posible eso, no? ¿Cómo es que tú te vas a manifestar sin que el mundo te vea? ¿Cómo va a pasar eso, Señor Jesús? Bueno, también él pudo preguntarse, ¿cómo es que te manifiestes a nosotros sin que el mundo te vea? ¿Cómo te vas a manifestar solo con nosotros? Digo, tú eres el Mesías, ¿no es cierto? Tú eres el que va a gobernar todo el mundo. ¿Por qué solamente te vas a mostrar a nosotros y no al mundo? Bueno, él, como todos los apóstoles, no entendía nada. No entendía nada de lo que hablaba Jesús, no entendía nada acerca de las cosas espirituales. Así que vean versículo 23. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre, ¿qué? Le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, le repitió lo mismo, ¿no es cierto? Le dice, el punto es este, le veo, Tadeo, el que me percibe a mí, el que me busca a mí, el que me ama, él es el que va a guardar mi palabra. Y si él guarda mi palabra, si él me obedece, entonces yo voy a estar con él. ¿No? Bueno, pero a pesar de todo, ¿cómo se atrevió a preguntar? Porque no entendía nada. Recuerden, estos hombres no entendían nada. Estos hombres carecían mucho de espíritu, por eso preguntaban las cosas, porque no entendían nada. Y el Señor Jesús les dice, es necesario, le veo, que tú me ames, o sea, que tú me obedezcas para que yo pueda estar con ustedes. Porque ve lo que dice el versículo 24. Versículo 24, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Si amamos a Cristo, entonces hay que obedecer su palabra. No hay más, punto, se acabó. Qué bueno que le veo hizo esta pregunta, ¿no es cierto? Sí. Porque es una pregunta muy interesante. Claro, por supuesto. Y qué bueno que Jesucristo respondió esta pregunta, ¿no es cierto? Sin duda, hermanos, Tadeo pensó en esto, porque Tadeo, como todo judío, pensaban que Jesucristo iba a venir con su reino terrenal, con un reino literal, real, y que iba a derrocar al imperio romano. ¿No? Él pensaba esto como todo buen judío, ¿no es cierto? Entonces, qué bueno que el Señor Jesucristo aclaró todas estas dudas y podemos ver también aquí sin duda un poco de la humildad de Tadeo, ¿no es cierto? Porque él decía, ¿cómo es que te vas a presentar a nosotros y no al mundo? O sea, Tadeo quería que Jesucristo se presentara a todo el mundo, no solamente a ellos, sino a todo el mundo. Vemos parte de su humildad. Y hay algo interesante. Y fíjate, hay algo cierto, y quiero ilustrarlo con esta historia. Hay un escritor, o imagínate que hay un escritor muy famoso que escribe alabanzas, que tiene un himnario muy, muy bueno y que hay alabanzas donde puedes encontrar verdaderamente adoración a Dios. Pero este escritor echa su himnario a la calle y lo bota a la calle. Entonces, ese himnario está ahí tirado en el suelo. Se acerca un perro, ese perro ve el himnario, lo huele, pero para el perro, como no significa nada, pues se va. Después llega otro hombre, que es el que recoge la basura, o un vecino que recoge la basura y que quiere que todo esté limpio, lo ve y dice, basura, ¿no es cierto? Y lo quita con cuidado y lo quita, lo recoge. O también puede haber alguien en el mundo, una persona que fuera materialista y al ver ahí unas hojas tiradas, diga, lo voy a recoger porque a lo mejor es un título de propiedad. No, porque él es materialista. También puede haber el caso de que llegue un hombre estudioso, con conocimientos, que lo agarre, vea al autor y diga, mira,
qué bonitas palabras de un hombre literario, qué bonita poesía hay aquí, ¿no es cierto? Pero después puede llegar una persona con una manera especial, con una manera espiritual, recoge esas alabanzas, las recibe en su corazón y a ellos les llena espiritualmente, porque es algo que a ellos les importa. Bueno, con esta ilustración quiero hacerles ver que así es el mundo. Así es el mundo. Solo aquellos cuyos corazones son purificados por el amor de Cristo y por la obediencia a Cristo, solo ellos conocerán la manifestación verdadera de Dios. Solo ellos. No los otros, porque los otros vieron esas palabras maravillosas y con un sentido espiritual muy grande, pero no les importó. Al que realmente ama a Cristo, al que realmente obedece a Cristo, a él le van a importar esas palabras. ¿No es cierto? Bueno, así era Tadeo. Así era Tadeo. A Tadeo le importaban las cosas de Dios. Entonces, vemos que el Señor usa a gente oscura como Jacobo, hijo de Alfeo, y como Judas, Lebeo, Tadeo. Por supuesto que estos hombres no van a llegar a esa lista de ver quién es quién, porque no conocemos nada de ellos, pero hay algo seguro: estos hombres estarán en el reino celestial, porque decidieron seguir a Cristo con todo su corazón, sin duda alguna. La tradición dice que Tadeo tuvo dones muy grandes y dones poderosos de parte de Dios, a tal grado que Tadeo sanaba a muchos enfermos. Y dice la historia que el rey de Siria, llamado Abgar, escuchó de un hombre llamado Tadeo que sanaba enfermos. Entonces este rey de Siria estaba enfermo, y cuando escuchó de Tadeo, lo mandó a llamar. ¿Cómo se llamaba? Abgar, el rey de Siria. Entonces este rey manda a llamar a Tadeo, y Tadeo, en todo ese camino para llegar al rey, empezó a sanar gente, Y cuando llegó al rey, ¿qué creen que pasó? Tadeo le predicó del evangelio al rey. Y dice la historia que el rey se convirtió a Cristo y aceptó a Cristo. Esto, por supuesto, ocasionó que en el reino fuera un caos, porque el rey había recibido a Cristo. Y uno de los sobrinos del rey mandó a agarrar a Tadeo, y cuenta la historia que Tadeo murió por manos del sobrino del rey, y fue mártir Tadeo. Cuando nosotros leemos la historia de los 12 apóstoles, nosotros vemos que cada apóstol está representado con un símbolo, el símbolo por el cual ellos murieron. Por ejemplo, Pedro murió con una cruz al revés, porque él murió así. Entonces su símbolo es una cruz al revés. El de Tadeo era un palo grande, porque dicen que a Tadeo lo golpearon con palazos hasta matarlo. Así murió Tadeo. Pero él fue fiel al Señor Jesucristo hasta sus últimos días. Él predicó al Señor Jesucristo hasta sus últimos días, sin importar cómo habría muerto. Él fue fiel al Señor, y eso es lo que importa. Él dio todo por causa de Cristo. Y finalmente, hermanos, y con este voy a acabar, llegamos al último hombre llamado Simón el Cananista. Simón el Cananista. Yo les leo rápido Mateo 10:3 solo para recordar, ya lo hemos leído. Mateo 10:3 dice: Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, y Simón el Cananista. Esta palabra de cananista, Simón el Cananista, es una transliteración. Es una transliteración de la palabra griega cananios. Cananios. Y algunas personas dicen que esta palabra supuestamente se refiere a la ciudad de Cana. Pero geográficamente esto no es verdad, ¿eh? Esto no es verdad. No, esto no es verdad.
esta palabra de cananista viene de la raíz cana, que significa celos o celoso de la ley. Eso significa cananista, celoso. Pero así lo menciona Mateo. Mateo lo llama Simón el cananista. Pero vean ahora cómo lo menciona Lucas. Lucas 6:15, vean lo que dice. Lucas 6. Igual aquí se nos muestra el nombre de los 12 apóstoles. Y vean, Lucas 6:15. ¿Ya lo tenemos? Dice, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, ¿y quién? Simón, llamado Celote. Mateo lo menciona como cananista y Lucas lo menciona como celote. Celote es otra palabra, pero el significado es el mismo. Celoso por la ley. Eso significa celote. Entonces, Simón era Simón el celoso. Simón el celoso. Cananista es celoso. Ajá, sí, cananista es celoso y celote también es celoso. Las dos son celosos. Entonces, a él le decían Simón el celoso. Y es algo interesante, ¿sabes? A él le decían el celote, ¿sabes por qué? Porque en ese tiempo había un grupo entre los judíos que se llamaban los celotes. Los celotes. Ajá. Y cuando este hombre se convirtió a Cristo, pues no le cambiaron su apodo, no le cambiaron el apodo que tenía como celote. Y esto es probablemente porque así era él. Él era un hombre celoso de las cosas de Dios. Así se le conoce a este hombre como Simón, el hombre celoso de las cosas de Dios. ¿Y sabes? Dentro del judaísmo había 4 grupos importantes. 4 grupos importantes. Uno, los fariseos. Los fariseos eran los más estrictos, eran los legalistas. Esos eran los fariseos. ¿Ok? Después estaban los saduceos. Los saduceos eran los liberales. Los liberales. Después estaban los esenios. Los esenios. Los saduceos eran los liberales y los esenios eran los místicos. Esenios eran los místicos. Se dice que ellos iban a las cuevas y hacían ahí sus rituales. Y el cuarto grupo grande eran los celotes. Los celotes. Este grupo estaba más orientado hacia la política. Ellos eran guerrilleros. Los celotes eran guerrilleros. Ajá. Estos hombres, los celotes, saqueaban por todos lados. Ellos quemaban todo. Incluso ellos asesinaban a personas. En tiempos del Nuevo Testamento, el líder de los celotes se llamaba Judas. Es un nombre muy famoso, Judas. Así se llamaba Judas. No lo busquen, pero solo para tenerlo de referencia, se habla de él en Hechos 5:37. De este hombre Judas, líder de los celotes. Hechos 5:37. Y este líder Judas empezó a mover todo este grupo y ahí es donde se establecieron los celotes contra los romanos. ¿Ok? Recuerden, estos eran guerrilleros. ¿Y sabes? Hechos 5:37, ahí puedes encontrar a Judas, el líder de los celotes. La historia cuenta que la tierra por muchos años estuvo gobernada por los reyes idumeos. Por un rey idumeo. Un idumeo era un no judío, un hombre que no era judío. Y este hombre se llamaba Herodes el Grande. ¿Le suena ese nombre? Herodes el Grande. Y cuando murió Herodes el Grande, sus hijos tomaron tierras. Por ejemplo, su hijo Felipe tomó el noroeste de todo lo que él tenía. Su hijo Antipas tomó Galilea. Y su hijo Arquelao tomó parte de Judea y parte de Samaria. Pero ¿qué pasó? Arquelao no era bueno gobernante, era un perdedor.
y entonces lo tuvieron que reemplazar por un gobernador romano. Y aquí es donde entró Poncio Pilato. Poncio Pilato entra en escena, pero para este tiempo, como las cosas estaban muy duras políticamente, había un show políticamente y había un movimiento muy duro políticamente, a tal grado que los celotes, por así decirlo, empezaron a arder. Los celotes empezaron a arder porque los celotes no querían al gobierno romano, obviamente bajo el liderazgo de Judas. Al final los celotes agarran a Judas y lo matan, pero este movimiento siguió muy grande. Hay un hombre llamado Josefo. Josefo era un historiador de esa época, contemporáneo de los apóstoles, casi por 20, 30 años. Existió Josefo. Se dice que algunos, no todos, pero era un historiador de la época. Y dice Josefo que estos hombres creían que ellos estaban haciendo una guerra santa, porque ellos peleaban en el nombre de Dios por ser judíos y obviamente querían derrocar al imperio romano. Ellos quemaban todo y ellos saqueaban todo. Bueno, Simón, el apóstol, estaba aquí. Él era un celote. Él estaba aquí. Él estaba saqueando, quemando y matando a gente. En otras palabras, Simón el celote era un terrorista. Era un terrorista involucrado en las guerrillas. Ese era Simón. Y cuenta la historia que estos hombres eran tan antirromanos que si un miembro de su familia, aunque fuera judía, tenía una relación con los romanos, lo mataban. Así de antirromanos eran estos hombres celotes. Bueno, así era Simón, el apóstol, el celote, el cananista. Y obviamente todo esto pasaba a cosas muy grandes. Hubo un tiempo donde los romanos ya no podían controlar a los celotes y Roma decidió en el año 70 después de Cristo, decidió destruir a Jerusalén. Y toda la ciudad de Jerusalén fue destruida. Y cuenta Josefo que la razón de la destrucción de Jerusalén fueron los celotes. Fueron los celotes, porque ya estaban causando muchos problemas. Obviamente los celotes se dispersaron y cuenta la historia que mataron más gente en otras ciudades. Dicen que ellos estuvieron en 985 ciudades y aldeas de Galilea, haciendo destrozos. Y bueno, la historia sigue. Los celotes era un grupo que hicieron muchas cosas. Como los talibanes. Ajá, sí, más o menos así. Bueno, Simón, por ser un celote, probablemente era un hombre muy apasionado. Era un hombre muy celoso de las cosas grandes de Dios. Probablemente así era Simón, este hombre. Quizá fue, por así decirlo, este hombre una bola de fuego que quemaba cuando hablaba el evangelio, porque era muy apasionado, era muy celoso de las cosas, ¿no? Él hablaba y arrasaba, por así decirlo, con todos, porque así era este hombre. Al final, Simón encontró un mejor líder, ¿no? Jesucristo. Encontró una mejor causa y la causa más grande que pudo encontrar, ¿no es cierto? Sí. Pero ahora imagínate ver a Simón, este hombre celoso de las cosas de la ley. Imagínate ver a este Simón con Mateo el publicano juntos, ¿no? Quizás hubiera sido interesante que las escrituras nos hablaran acerca de cómo fue la ansiedad que Simón el celote tenía hacia Mateo el publicano. Probablemente lo quería matar, ¿no? Lo vio y dijo, ay, este es un publicano, recaudador de impuestos, nos está robando a los judíos, ahorita me lo voy a echar, ¿no? Sería bueno haber visto eso, pero bueno, sabemos que al final ellos eran hermanos en Cristo, que trabajaron hombro a hombro por la misma causa, ¿no es cierto? Pero hubiera sido interesante verlos, ¿no es cierto? Para concluir, se dice que después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, Simón el celote fue a predicar el evangelio al noroeste del país, a unas islas británicas, que él estuvo predicando ahí. No hay muchos registros acerca de Simón el celote, pero se dice que murió por causa del evangelio. ¿Dónde lo fue a predicar? Hasta las islas británicas, al norte de su país. Y este hombre que
mataba por causas políticas. Este hombre al final dio su vida para defender la causa más grande, que es la proclamación del Evangelio, la proclamación de extender a Cristo. Vean, el Señor usó a todo tipo de personas no calificadas, ¿no es cierto? Sí. Así que Dios puede usarte a ti. Dios puede usarte a ti. Quiero cerrar con una historia. Esta historia habla de un hombre que tocaba un violín. Y este hombre que tocaba el violín rentó un lugar y como publicidad él anunció que iba a tocar con un violín que costaba más de $20,000. Entonces, obviamente, él atrajo a mucha gente, por supuesto a gente que le gustaba el violín, porque era un violín caro y bueno. Entonces, la gente quería escuchar a este hombre tocar. Entonces, los amantes del violín llenaron todo este lugar. Este hombre salió y empezó a tocar su violín de manera hermosa, dice, de manera espectacular, de manera grande, y la gente se maravillaba de cómo en un lugar, él rentó un lugar, y él empezó a tocar y la gente se maravillaba y tocó de una manera muy hermosa que al final la gente le aplaudió muy grande y quedó fascinada la gente. Pero ¿qué creen que hizo este hombre? Este hombre al terminar su show, dicen que se paró delante de la gente que le aplaudía, les agradeció por sus aplausos, agarró su violín y lo azotó al suelo y el violín se rompió. El violín se rompió. En ese momento el hombre que tocaba el violín se fue y subió al escenario el gerente del lugar. Y el gerente del lugar dijo estas palabras, escuchen: damas y caballeros, para que estén tranquilos, eso costaba $20. Él ahora va a regresar y va a tocar con el de $20,000. Y todos pues estaban contentos. Pero ¿sabes una cosa? Estos hombres no pudieron identificar la diferencia entre el violín de $20,000 con el violín de $20. Este hombre les enseñó una gran lección. ¿Cuál es la lección? No importa el instrumento, lo que importa es el artista. Y eso es lo que importa para nosotros. Esta es la realidad para nosotros. Probablemente nosotros seamos violines de 20 pesos o menos, pero eso no importa. Dios te puede usar a ti de una manera muy grande. Solo tú tienes que tener la convicción y el deseo de dejarte llevar por las cosas de Cristo. Solo tú tienes que dejar todo por Cristo y Él sin duda te va a usar. Hasta aquí acabamos, hermanos.